Vamos a leer el verso 9 al 10 al 11. Estamos todavía pendientes acá con estos versículos. Dice, el cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el sufrimiento hay un propósito. Ese va a ser el tema hoy. Vamos a tener siempre ahí lista la Biblia, porque vamos a ir viendo algunos versículos. Bueno, en primer lugar, Pedro ha aclarado a la iglesia que está inmersa en diferentes sufrimientos. Les ha aclarado que una de las tácticas de Satanás es desalentarlos. Eso es lo que dice el versículo que leíamos, ¿verdad? El versículo número 9. Y esto es, por supuesto, una realidad, porque no busca otro propósito Satanás en la vida particular de la iglesia, de los santos, de nosotros. No buscará otra forma sino desalentarnos, desanimarnos a través de las diversas pruebas, situaciones que el creyente tendrá que enfrentar. Entonces, una de las tácticas, decíamos, de Satanás es desalentarnos al pasar por los fuegos o el fuego de las aflicciones. Que esto es precisamente lo que pretendía con los hermanos a quien se está dirigiendo Pedro. Siempre es importante que cada uno de nosotros comprendamos el trasfondo de la vida cristiana. En este caso, estamos hablando de ese trasfondo. El trasfondo de que siempre hay un adversario, que en este caso es Satanás. El adversario siempre, bueno, desde el inicio podemos remontarnos en el caso de Eva. ¿Cuál fue el fracaso de Eva y que nos llevó de encuentro a todos? Bueno, el que fue el protagonista de toda la desgracia en la que cayó la humanidad fue Satanás, el adversario. Alguien dice por ahí un dicho que nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Y eso tiene sentido, y eso es aplicable a lo que es Satanás con la iglesia, con los santos. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho en algunas ocasiones cuando he mencionado que una de los deseos y de los anhelos de Satanás siempre fue el sentarse a la diestra de Dios. Es decir, lo que dice Isaías, lo que dice Ezequiel, dice
quisiste ostentar una posición al lado de Dios. Y dice Isaías, pero fuiste derribado, lucero de la mañana. O sea que Satanás, ¿verdad? Se llenó de orgullo el corazón y dijo, quiero ser igual al Altísimo. Pero ahora, en este caso, la iglesia que somos nosotros, somos esa entidad que tenemos el privilegio, fíjese, de acuerdo a las promesas de Dios, de estar con Él en esa eternidad. Entonces eso nos aclara eso que acabo de decir, que nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. O sea, lo que Él quiso se nos da a nosotros que no éramos nadie. Nosotros que estábamos perdidos en nuestro mundo. Nosotros, como dice Pablo a los Corintios, que lo peor del mundo escogió Dios. En esa idea, ¿cómo puede uno como creyentes pensar que Satanás va a estar contento con nosotros? Si Dios, como para darle en la cara, va a buscarlo lo más arruinado de todos los seres humanos y dice, estos son ya mis hijos. Y no solo mis hijos, sino que cuando, dijo Cristo, yo me vaya, voy a regresar y los tomaré a sí mismo para que estén conmigo. Y eso lo oye Satanás. Y entonces, este enemigo de los creyentes, entonces no se va a quedar quieto. Y como veíamos el caso, mencionábamos el caso de Eva. El caso de Eva, pues, ¿qué le faltaba a Eva? Estaba bendecida, estaba en el solaz de Dios, en la bendición de Dios. No le faltaba nada. Allí me imagino que si iban a trabajar, solo el mate hacían, porque pues todo estaba hecho. Querían frutas, no había todo estaba a la disposición. Y dice la Biblia que constantemente bajaba Dios a visitarlo. A él no le gustó a Satanás y luego nosotros conocemos ahí la trama. Y eso es lo que Satanás ha venido insistiendo en todo el recorrido de estos 6,000 años de historia de la humanidad. O sea, siempre en perseguir a lo de Dios, en afectar los aspectos de Dios. O sea que, por ejemplo, en el caso de Sara, por decir algo, dado que ya Dios había dicho que a través de la mujer, de la simiente de la mujer, iban a ser el que le iba a golpear la cabeza a Satanás. Y por siempre todo tiene un porqué. En el caso de Sara, Sara estuvo estéril, era una mujer estéril, es decir, ahí había mano peluda, ahí estaba la intervención de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere, no estaba en la disposición de permitir que se pudiera desarrollar esa línea de santos, porque le afectaba. Y ahí vemos la persecución. Vemos todas esas mujeres de los patriarcas. En el caso de Raquel, también fue estéril, porque Satanás siempre andaba buscando. Cuando nació el niño Jesús allá, a través de Herodes, buscó a matar a todos los niños y mató en esa aldea de Belén o de Éfrata, mató no menos de 70 niños de la edad de 2 años. O sea que Satanás hay que ponerle atención. No es un asunto de que es una cosa así que invento de los hombres para ponerle miedo a los demás. Es alguien existente. Y como el punto acá es los sufrimientos de esta iglesia,
a la cual se está dirigiendo Pedro, acá vemos nosotros que decíamos, y lo repito de nuevo, que en el particular de esta iglesia, la táctica de Satanás era que a través de las aflicciones tiraran la toalla, por decirlo de esa manera. Entonces, está eso en este punto importante. Eso es precisamente lo que pretendía con los hermanos que Pedro dice a los expatriados de Babilonia. Era un grupo de hermanos judíos, cristianos, que estaban probablemente en esa región babilónica y están siendo perseguidos. Pero Pedro les recuerda, que es lo que leíamos en el versículo 9, a estos perseguidos, les recuerda que no solo ellos están padeciendo, bueno, sino que dice este versículo 9 que en todas partes se sufren los ataques del adversario. Eso le dice Pedro, o como para que se entienda que, porque a veces uno como creyente puede sentirse como afectado en el sentido, ¿cómo puede ser que, bueno, yo estoy sufriendo? Y nos quejamos muchas veces por algunos casos de aflicciones que nos vienen. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Dios ha dicho que va a estar conmigo. Sí, Dios no ha dicho lo contrario. Dios ha dicho que estará con nosotros, lo que dice Mateo 28, 19, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando viene, en este caso, las pruebas, puede ser familiar, individual, colectiva. Entonces dice uno, ¿por qué? Y eso puede que lleve al creyente como a decir, no puede ser que yo esté sufriendo. O sea que en la mente de Pedro estaba viendo esa debilidad de la iglesia a cual se dirige, en el sentido de que, y tiene lógica, que pudo haber dicho este grupo de hermanos, pero pues sí, no tiene sentido, nosotros estamos siendo angustiados, perseguidos, nos están quitando nuestros bienes, nos están quitando a nuestros hijos, nos están encarcelando. Pero Pedro le dice, no, hermanos, acuérdense que no solo, y claro que en ese trasfondo está Satanás, ¿verdad? Entonces Pedro les dice, les habla que recuerden que no solo ellos son los que están siendo afectados o perseguidos o angustiados por la causa de Cristo. O sea, les amplía en el mundo entero, y eso es así. Donde hay iglesia, siempre, hermanos, vamos a estar, como yo lo he dicho, siempre en la agenda del diablo. Siempre vamos a estar en ese radio diabólico de la manera operativa que lo hace Satanás. Lo hace a través de demonios, ¿verdad? Vienen, por ejemplo, hay muchas enfermedades que vienen de parte del diablo, ¿verdad? Para afligir, para hacernos blasfemar. No todas, pero sí hay situaciones que está el enemigo tratando la manera de destruir. El caso de Job. Nosotros vemos quién fue el que llegó. Ese pájaro fue el que llegó. Dice que andaba dando una vuelta por la tierra y luego que ahí usted conoce. En este caso estaba, o más bien se abocó sobre la vida de Job, y vemos todo lo que destruyó, todo lo que hizo el adversario. En esto debe de saberse que, entonces, dentro del trasfondo de la vida cristiana,
van a haber esos ataques. Por ejemplo, en el caso nuestro, bueno, no tenemos una persecución justamente por nuestra fe, que anden buscando dónde están los cristianos para matarlos, para encarcelarnos, para quitarles sus cosas. Gracias a Dios, acá no se está dando eso. Pero si usted va ahí nomás a Chiapas, México, la parte del norte hacia arriba, todas esas montañas que pegan al Atlántico, hay grandes persecuciones de los cristianos. ¿Y quiénes los persiguen? Todos los católicos, porque ellos tienen sus cantinas, ellos tienen sus negocios, y cuando la gente se convierte a Cristo, se dice que quiebran los negocios de cantina, y eso no les gusta a los vendedores de guaro. Y vienen las grandes persecuciones. Yo he dicho, por ejemplo, ahí están hermanos, los reportes. En la carretera están los asentamientos de todos los nativos y personas ladinas que están en esa zona. Vienen y hacen los asentamientos huyendo porque los matan. ¿Por qué los matan? Allá anda Satanás ahí nomás cerca. Y eso debe de ponernos a nosotros siempre, hermanos, como dice, cuando se está quemando la barda del vecino, hay que echarle agua al muro nuestro. Entonces ahí hay realidades. En el caso de, si usted ve a todos los países africanos, los están matando a los creyentes. No es una cosa, es que nosotros, gracias a Dios, por un lado es bueno y por otro lado no es tan bueno. Porque nos acostumbramos a que a nosotros se nos abre la puerta, nos acostumbramos que a nosotros hasta nos revientan cohetes de alegres cuando nos miran. Pero probablemente es que estemos confabulando con el mundo, y por eso es que no somos, hermanos, personas que no nos quieran, sino que probablemente es que nosotros a veces ni se nos nota que somos creyentes, entonces no hay problema. Pero la cosa es que el cristianismo, hermano, el cristianismo está marcado. El cristianismo debe de saber cada uno de los que pertenecemos a la iglesia que estamos dentro de esas probabilidades de las persecuciones. Pero en este caso, digo, tenemos la dicha que no se está dando eso. Pero eso no quiere decir que no vengan otras tramas y otras maneras de atacar el diablo hacia nuestra vida. Como dije, a veces hay enfermedades, como el caso de Job. Fue el diablo el que le puso una enfermedad, ¿verdad? Entonces, ahí viene uno y dice, bueno, no, solo yo estoy, no, ande quiera, cualquier parte del mundo. Vamos a ver, hermanos, en unos casos más que otros, vamos a ver la persecución de la iglesia. Ahora, Pedro les habla en este versículo número 10, que es lo que vamos a ir desarrollando, más el Dios de toda gracia. Esta palabra gracia es interesante ponerle atención. El Dios de toda gracia. ¿Por qué Pedro está diciendo a esta iglesia perseguida, a esta iglesia sufriente? ¿Por qué Pedro le está diciendo el Dios de toda gracia? Está hablando de toda gracia. Ese es un término amplio cuando dice de toda gracia. La gracia debe de entenderse que son las riquezas de Dios. El Dios de todas las riquezas. Son riquezas. Cuando se habla de la gracia en el término puramente de riqueza, ¿verdad? La gracia, pero dice Pedro, pero aquí viene,
les habla del Dios de toda gracia. Fíjense cómo Pedro está trabajando. Está trabajando con alguien que está afligido, con alguien que está preocupado, con alguien que está, hermanos, angustiado. Pero viene esta palabra, oigan, hermanos, escuchen, hermanos, el Dios de toda gracia. Quiere decir, les está diciendo, aun cuando hay sufrimiento, nosotros tenemos el Dios de toda gracia. Tremendo. El Dios de toda gracia. El Dios que aunque estemos pasando por el fuego de la prueba, nosotros tenemos a ese Dios de toda gracia. Ya esto es como para, hermanos, catapultarlos, para animarlos, para alentarlos. En el sentido, les está diciendo que no importa cuáles fieras sean las pruebas, ese Dios de toda gracia tiene el control de ello. Entonces, cuando llega esa noticia, por ejemplo, acerquémoslo un poco a lo nuestro. Por ejemplo, está un hermano, digamos, por alguna razón en la cárcel. Y vaya, las condiciones difíciles que es y que son las cárceles. Realmente, el que no sabe lo que es estar en una cárcel, no sabe nada. No sabe nada. Por eso es que ni oramos por los presos, porque es necesario que Dios no lo permita, que Dios nos mande a dar unas vacaciones por ahí, por cualquier cosa. Si uno está con un pie en la cárcel y otro en el cementerio, siempre, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a la cárcel, ahí va a berrear como creyente, no como becerro, digo así. Ahí, ¿por qué? Porque ahí es otra cosa, es otro mundo. Ajá. Entonces, en el sentido de, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, pero yo digo por experiencia propia, porque yo estuve, por lo menos cuando yo tenía unos 18, 19 años, yo estuve 16 días en la cárcel. 16 días para mí fueron 16 años. Y esto que tenía, una Bartolina como que era suiza. Es decir, porque pues sí era el fulano que había entrado ahí por las razones, no por narco ni porque maté a nadie, sino por razones de confusión. Pero Dios en su misericordia, pues hermanos, empezaron a trabajar mis familias, mi padre sobre todo, pero aun cuando tenía las comodidades, yo comía bien todos los 3 tiempos y hasta de más, ¿verdad? Pero era terrible cada día, y que no serán en otras condiciones, ¿verdad? Que no serán en otras condiciones. Entonces lo que quiero decir es que cuando alguien está en esa condición, le llega, si fuera el caso de acá, de los que están escuchando, que pueda ser que en un momento escuchen esta palabra en esas condiciones de prisiones, y que llegue esta palabra, mas el Dios de toda gracia. Ese Dios de toda gracia, hermanos, les está diciendo Pedro, y se le está diciendo a aquel hermano que está pasando el fuego de la prueba, que no importa cuáles fieras sean las pruebas, ese Dios de toda gracia tiene siempre un propósito. Ese Dios. ¿Cómo se sentirá un hermano que escuche, que logre escuchar esto? Hermano, está por ahí porque por cualquier razón, cualquiera. Yo me recuerdo de un hermano, compañero mío en Cristo, que por aquel papel que le llamaban vialidad,
por eso se fue a estar, no sé si 15 días en la cárcel. O sea que no necesita matar a nadie. Pero imagínense ya con una condena, porque hay gente que le sucede eso. Pero, hermanos, en una condición, porque por ejemplo se dice que en la psicosis de lo que es la prisión, lo primero es cómo me escapo. Eso es todo, cómo me escapo. Y lo segundo es, como no hay alternativa, es el suicidio. Es una cosa terrible, es una emoción terrible. Por eso le digo que demos gracias a Dios, porque no es una cosa sencilla. Pero si aún si eso se diera, aquí el caso de los hermanos a quien se dirige Pedro, son tragedias, son, hermanos, persecuciones, son muertes, son cárceles. Pero dice Pedro, pero el Dios de toda gracia, tremendo esto, mas el Dios de toda gracia le está diciendo, en otras palabras, a estos angustiados, no importa cuál sea la angustia, no importa cuál sea tu problema. Y nos lo dice a nosotros, hermanos, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál es el valle por el cual usted esté pasando. Aquí nos vemos nosotros, aquí nos vemos, nos reunimos como hermanos, como iglesia, pero nadie sabe, hermanos, nadie anda en los zapatos del otro. Hay personas que andan angustiadas dentro de las congregaciones. Hay hermanos que se sienten ya morir, que creen que ya no hay más. Puede ser un problema de hogar, puede ser un problema familiar, económico, damos un amén. Pero esta mañana o esta tarde o esta noche el Señor dice, pero el Dios de toda gracia. ¿Qué quiere decir? No importa cuál sea el problema, nuestro Dios es el Dios de toda gracia y ese nos va a sacar adelante. Eso es decir, no está diciendo Pedro, pero hermanos, no se preocupen porque yo tengo la parte económica para ayudarles. Yo tengo amigos, yo tengo buenos abogados, yo tengo personas importantes dentro de las élites o dentro de los campos políticos. No se preocupen, hermanos. No se preocupen, hermanos. No. Estos hombres, como Pedro, como estos apóstoles, estos no eran chapuceros. Es decir, chapuceando, uno siempre ofreciendo al amigo. Aquí Pedro no se va a los amigos, al abogado, al pisto, al poder, sino que se remite al Dios de toda gracia. Damos un amén. El Dios de toda gracia. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuál sea, les está diciendo Pedro, nosotros no tenemos un Dios de papel, diríamos, parafrasear. Nosotros no tenemos un Dios clavado en un madero. Nosotros no tenemos un Dios mitológico, un Dios de historia. Nosotros, le dice Pedro, tenemos el Dios de toda gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Dios de toda gracia. Qué alivio, hermanos, para la vida cuando nos quitan el telón y nos dicen, mira, este es tu Dios. Este es el que te eligió, porque eso es lo que sigue diciendo el versículo número 10. Este es el que te eligió, veámoslo. Y dice claramente, dice el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Le está diciendo, miren, el Dios de toda gracia es el que nos llamó, el que ustedes no están, porque hermanos, debemos de saber que en esto de la vida espiritual o de la vida en Dios, nadie se puede introducir a la vida de Dios. Nadie.
Nadie. Eso no es cierto que el hombre busca a Dios. Eso no es cierto. El hombre busca el mal. Pero cuando aquí dice Pedro, el Dios de toda gracia que los llamó. Ustedes no están ahí en la iglesia, les dice Pedro, porque fue un asunto de ustedes, porque fue un deseo de ustedes. Aquí en la iglesia nadie va a andar por deseo. En la iglesia nadie va a estar por cherada. En la iglesia nadie, hermanos, va a estar directamente por iniciativa propia. Los que estamos en la iglesia es porque fuimos llamados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los que estamos en la iglesia es porque fuimos llamados. Usted y yo no estamos acá porque yo no estoy aquí, hermanos, porque yo quería. Le dijeron a Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre, y sucesivamente. Aquí nadie está porque le gusta la iglesia. Aquí nadie está porque te viera como soy yo de inteligente. Siempre busco lo de Dios. Dice Pablo que no hay ni uno que busque a Dios. En su capítulo 3 de Romanos 10 en adelante. No hay ni uno que busque a Dios. Si este es un milagro, si cada creyente es un milagro. O sea, usted y yo diríamos decir, yo soy un milagro, si yo era un gran bolo, un gran mujerero, un gran homosexual, yo era un gran ladrón, yo era un gran brujo, pero yo soy un milagro, porque solo es, hermanos, a través de un milagro de la intervención divina que nosotros podemos, al igual que Lázaro, esa es la figura. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero llegó la vida y nos dijo, levántate de ahí, y nos levantamos y estamos vivos para la gloria de Dios. ¿Qué podía hacer Lázaro? Que la figura exactamente suya y mía. No, es que fíjese que yo dejé de fumar. No, que fíjese que dejé de mujerear. Oh, que fíjese que yo dejé de robar porque realmente me he querido hacer más ético y más diferente. Nadie. Eso es lo que pretende la religión, pero luego que el cliente va a la misa a hacer los antiguos que se hace, luego de ahí agarra a la amante y se va y le dice a la otra que va a hacer un oficio o un trabajo. Luego de ahí se va a cervecear. Hermanos, las religiones no funcionan. Lo que funciona es el Dios de toda gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él es el que cambia. Él es el que transforma. Que se oiga un poderoso amén. No, nosotros estamos acá porque Él nos eligió, como dice Pablo a los Efesios en su capítulo 1, verso 1 en adelante, 4 nos eligió. Pablo habla en Romanos capítulo 8 que también a los que antes conoció, a eso los predestinó. Quiere decir que nosotros existíamos antes. Los que antes conoció, es decir, en su presciencia, no en ciencia, en su presciencia, él sabía que iban a ser este jovencito. Increíble. Él sabía que iba a nacer usted. Él ya lo conocía, ya me conocía a mí antes. Solo que esperaba el tiempo para que eso se diera. A los que antes conoció, a esos predestinó. Y a los que predestinó, los eligió. Y a los que eligió, los santificó. Y a los que santificó, los glorificó en un futuro. Este no es un asunto que yo... No, si es un milagro que usted venga, que haya dejado
todas esas cosas de allá afuera, todas esas cosas que hacíamos y que, hermanos, aunque sea algo tarde y aunque sea algo apretado en los buses y nosotros venimos y que queremos estar acá, esto no es del que quiere ni es del que corre, es de los que Dios ama y tiene misericordia. Esto debería de nosotros motivarnos, debería de nosotros alentarnos y decir: yo soy un milagro. Si cada uno de nosotros sabe la firmita que era, ¿sí o no? Terrible. Pero ahora soy un milagro. Soy un milagro. Yo soy un milagro porque el Dios de toda gracia me eligió. Eso es lo que dice Pedro. El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Así que dejen de pensar tirar la toalla. El Dios de toda gracia nos llamó, no para, dicho de otra manera, luego va a pasar el sufrimiento. Eso es el consuelo que les está dando. Luego va a pasar el sufrimiento. Porque Él nos llamó para su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, luego, para eso lo llamó. Así que anímense. Así que fortalezcanse. Esto, como decíamos, es un gran, hermano, esto consuela. Al mirar las esperanzas, la esperanza que está por delante. Por ejemplo, veamos en Romanos capítulo número 8, por eso le decía que tenga su Biblia ahí. En el capítulo 8 vamos a ver que, por ejemplo, el verso 18 nos dice, y qué interesante, pues tengan por cierto, ¿qué dice? Todos leámoslo para que se nos quede este versículo y lo memoricemos. Lo memoricemos. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí Pablo no está hablando, hermanos, este versículo no lo está escribiendo en un hotel de 5 estrellas, a donde le están haciendo el manicure. Aquí Pablo está hablando de sufrimientos. Estos hombres sufrieron, pero lo interesante es que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, de este tiempo presente, no son comparables. Lo que viene, Pedro le dice allá, lo que ustedes fueron llamados o elegidos, que es lo mismo, para gloria de Dios en Cristo. Ahora, veamos a continuación que en este caso decíamos a manera de tema, no sé si se recuerdan, ¿alguien me puede ayudar? En el sufrimiento hay un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito que vamos a dar? Gracias, hermano, por estar en lo que estamos. Porque de eso se trata. Si usted no está en la jugada, usted vino a perder su tiempo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Dios, por su gracia, emplea el sufrimiento para moldear nuestro carácter. Entonces, todo creyente debe de saber eso. Ya lo vamos a ver más adelante. O sea que dentro de ese paquete de riquezas de la gracia, Dios, en primer lugar, tiene un propósito que por medio
de los sufrimientos moldear el carácter. Hermanos, si es que esto es así, pues, o sea, lo que pasa es que nosotros lo vemos como que estamos aquí disertando algo así, ¿verdad? Como que esto es algo así imaginario, porque no tenemos persecución, porque no nos hemos visto en los zapatos de alguien que lo llevan preso por la causa de Cristo. Entonces lo vemos así muy general, una exposición nada más. No, esto es una realidad. Entonces, Dios, por su gracia, por ese Dios de gracia, hermanos, emplea todo lo que pueda suceder en la vida del creyente para moldearlo. O sea, quiere decir que, Pedro habla que las pruebas vienen siendo como al igual que el oro, para que pueda ser atractivo el oro. Así la piedra del oro no tiene mucha atracción, ¿verdad? Que es una piedra bruta que sacan de allá de la tierra, pero para llevarlo a ser atractivo, tiene un gran proceso, y eso es lo que el creyente debe de saber, ¿verdad? Que tiene un gran proceso en el sentido de que primero hay que explorarlo. Por lo menos los mineros, por cierto, son millonarios, porque uno que no tenga los suficientes millones no puede ser minero, es decir, explotador de minas. Son millonariazos, dueños de billones de billones. Entonces se tiran millones solo explorando los terrenos. Y por último hayan un indicio de una piedrecita, y ahí ya le ponen ya otros aspectos, otro nivel. Y por último, con el tiempo están viendo, ya haciendo los estudios, hasta dónde está, si hay plata, si hay oro, y sucesivamente, y empiezan luego a explotarlo, y sacan todo eso, margaja, traen de todo y todo eso. Pero cuando ya el oro está en la vitrina, que ya el anillito brilla y todo eso, sí, pero eso es a pura lima, eso es a puros ácidos, eso es a puro martillo. Entonces Pedro asocia eso en su capítulo número 1 de su primera carta, que es a través de las pruebas que nuestra fe ha de ser probada, así como se prueba el oro. El oro como es un metal que hay que probarlo, entonces a puro ácido, y entonces se llega a la conclusión que es un buen metal. Entonces Dios usa las situaciones estrechas. Por eso no se queje cuando, si es el caso que va a dejar de comer, si es por haragán, porque no busca a ver qué trabaja, pues eso no me lo esté metiendo en la prueba. Eso es por haragán, ¿verdad? Pero si es porque realmente no hay comida y que usted tiene que aguantar hambre y que tiene que, hermanos, es decir, hay que poner las cosas en su lugar. Entonces lo que se tiene que hacer es saber: Dios me está probando acá, Dios está trabajando, Dios está acá. Y este problema, y son los problemas, por ejemplo, cuando un hijo nuestro está en peligro, ahí el padre ahí está dándole, buscando. ¿Y por qué está buscando? Porque tiene un problema. Pero ¿cuál es el resultado de ese buscar? Que nos está puliendo, porque necesitamos muchas veces, hermanos, necesitamos ser metidos a la licuadora para buscar a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Necesitamos que nos meta Dios en la licuadora y por eso esos hermanitos pasivos que tienen su día de congregarse, que poco se involucran, tenga paciencia. Como usted es cristiano, lo tienen que meter al juego. Y la razón de meternos al juego es, ¿para qué dije? Para moldear, hermanos,
para moldear nuestro carácter, porque solo moldeado nuestro carácter estamos en condiciones óptimas para poder estar en el reino. Yo no estoy diciendo que eso es lo que va a salvar. No. Se necesita. Entonces, viene el padecimiento. Por eso es que dice Pedro, leamos, vámonos al capítulo, al versículo número 10, una vez más, con lo cual vamos a ir cerrando. Vamos a ver por qué aparecen 3 o 4 aspectos. Vamos a ver, quiero que me lea los 4 aspectos que termina el versículo número 10. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Y el Dios, vamos a ver, después, ¿qué dice? Después, es hasta después. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Que hayas padecido un poco de tiempo. Después que hayas padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? El mismo os perfeccione. Vamos a ver, este es uno de los objetivos del propósito por qué sufrir, por qué las pruebas. Entonces, el primer aspecto es que nos perfeccione. ¿Cómo vamos a ser perfeccionados? Somos imperfectos y hasta el día de nuestra muerte, hasta el día del rapto, seremos siempre imperfectos. Pero Dios, mientras esas tribulaciones y pruebas, porque aquí dice, pues dice, vamos a ver, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él, es hasta después, os perfeccione. Entonces va dándole forma Dios a ese elegido, porque no podemos entrar crudos. Aquí tienen que pulirnos. Y si no nos han empezado a pulir, nos van a pulir. Y cuando menos se acuerden, por ejemplo, ¿cuál fue el caso de Job? Job, según el trasfondo de Job, él se sentía un gran santo. Ese es el problema de Job. Él se creía el gran santo. Él decía, yo soy buena gente, le doy mi mano al que no tiene, le doy ojos al que no tiene. Ese le jactaba. Pero Dios dijo, no, Job, vos estás alardeando de tu propia justicia. Y eso es un problema. No, vos necesitas que te pase por el yunque. Y esa es la razón de Job. Por lo cual Job tuvo esa vacacioncita. ¿Por qué? Porque decía Job, él se jactaba de que la Biblia dice, un hombre perfecto. Perfecto en el sentido, entiéndase, un hombre honesto, pues, pero eso no quiere decir que él era santo. Entonces, para que podamos ir siendo perfeccionados para ese propósito futuro que tiene Dios, aquí nos van a ir quitando la cola, aquí nos van a ir quitando las orejas, aquí nos van a venir quitando las uñas. Aquí, y entiéndase, aplíquelo usted. Aquí nos van a ir quitando la lengua larga. Aquí con las pruebas. Aquí, porque uno ya en la prueba, hermano, en la prueba ya no quiere ni que le hablen. Uno quiere meterse con Dios. Uno tiene que buscar a Dios. Ahí está trabajando Dios. ¿Y quién es el sujeto que está llevando a cabo la prueba? El diablo. Porque el diablo, aunque es el diablo, pero es un servidor también de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Os perfeccione. A través de las pruebas se va puliendo la persona. Os perfeccione. Luego dice afirme. Las pruebas, ¿qué fue lo que sucedió con Job? Tomarlo como ejemplo. Después de la prueba, el hombre se afirmó. Boquita callada. Después, o sea, para que os
perfeccione, afirme. La prueba permite la perfección y luego permite que el creyente se afirme. Que diga, aquí no hay para dónde ver, aquí el único es Dios, el Dios de misericordia. Entonces se afirma. ¿Por qué se afirmó Pablo en las pruebas? ¿Por qué se afirmaron los apóstoles? Porque ellos llegaron a comprender que no había otra opción. Es que no hay otra opción. Como dijo David cuando le pusieron la opción, ¿qué quieres? ¿Que te caiga el rey Julano o quieres caer en las manos de Dios? No, dijo, yo no quiero caer en manos de extraños, yo quiero caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. O sea, Dios siempre tiene misericordia. Afirme. Y luego vamos a ver cuando el diablo o Satanás, que es el punto acá del contexto superior, Satanás es el que anda, dice Pedro, como león rugiente viendo a quien se devora. Entonces Satanás, cuando ve al hermano ya firme luego de las pruebas, dice no. Y no es cierto, pues usted cuando estuvo en prueba, ¿y por qué ahora ya sabe que es prueba? Entonces mejor a la buena. Ya no nos movemos. Ahí estamos, aunque sea a regañadientes, pero ahí estamos. Nos afirma. Entonces al diablo siempre le sale el tiro por la culata. Nos afirma. Y luego nos fortalezca. La prueba trae fortaleza en esa idea de que, como dice Pablo, pues lo que estoy pasando no es comparable con las glorias venideras. Entonces nos establece. Y luego de que nos establece, ¿cuál es la otra? Nos fortalece y nos establezca. ¿Para qué nos establezca? Para que estemos aptos para ese futuro. Yo le voy a decir algo, con esto finalizo. Allá ningún creyente, la salvación es gratuita, pero ningún creyente va a llegar allá peludo. Peludo en el sentido espiritual, entiendas. Es decir, con sus conceptos. Al cielo vamos a llegar pulidos, a puro garrote. Así le pasó a los mismos apóstoles. Váyase al capítulo número 5, verso 8 de Hebreos y veamos un ejemplo tremendo. Con esto, capítulo 5, en el versículo número 8, dice, ¿qué dice? Leámoslo todos. Aunque era que hijo, por lo que padeció, ¿qué? El hijo. Aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Obediencia. Luego lea el 9. Y habiendo sido, ¿qué? Wow. Estamos hablando de Cristo. ¿Y será que nos vamos a meter crudos nosotros? ¿Qué idea esa, ¿verdad? Más campeona, ¿verdad? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Obedecen. El mismo Cristo fue metido, entiéndase, en su humanidad. El mismo Cristo fue metido a la prueba para ser perfeccionado en su humanidad. Ese es el propósito de Dios con la iglesia. Las pruebas traen siempre un propósito. Yo siempre le pido a Dios, Señor, guárdame de las pruebas. Es una de las oraciones. Ojalá Dios me oiga. Y claro, he ido pasando pruebas. Cada uno de ustedes ha ido pasando pruebas y eso nos va sirviendo. Nos va sirviendo. ¿Por qué? Porque en todo lo que se está pasando hay un propósito. El propósito es, se lo
Explico de nuevo, el propósito es, vamos a ver, que nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el propósito. Pulirnos con esos 4 aspectos para establecernos en el reino. Y luego dice Pablo en el 11, Pedro, a Dios sea la gloria. Es decir, Él es el ejecutor de todo esto. Sea Él la gloria porque Él es el que nos va a meter allá. Así que hermanos, ¿verdad? Apreciemos la vida espiritual. Tratemos la manera de ver la vida espiritual no como un club social donde se reúnen algunos a jugar naipe, a contar chistes. No, la vida espiritual no es eso. Aquí nos reunimos para aprender y saber qué es la vida espiritual. La vida espiritual no es venirse a sentar a una silla, no es andar a una Biblia, no es hacerla de actor para parecer cristiano. La vida cristiana es un trasfondo que tiene un objetivo, hay un propósito. Es, como dice Pedro acá, es perfeccionar, afirmar, establecer. Eso es. Esa es la vida cristiana, con el propósito de llevarnos a nuestro destino. Cada uno de nosotros nos vamos a ver allá. Por ejemplo, le vamos a preguntar a Juan el Bautista: Juan, ¿qué sentiste cuando te decapitaron? Aquí le volaron la cabeza, pero allá la va a tener. Pablo se la volaron también, pero allá no hay gente sin cabeza, allá todos tienen cabeza, los que la perdieron. Allá no, como yo he dicho, allá no llegan muñequitas de vitrina, señores. Allá lo que llegan son gentes que han peleado la batalla aquí con el diablo y que Dios los estableció y los fortaleció y los confirmó. Pónganse de pie.